Mi nombre es Vanessa Tunjana y en este video presentaré el análisis y la caracterización de un circuito RC. En este laboratorio se estudió el comportamiento de un circuito RC que consiste en una resistencia y un capacitor conectados en serie. Este tipo de circuito es fundamental en muchos dispositivos electrónicos como filtros de señales, sistemas de temporización y almacenamiento de energía. La práctica tuvo como objetivo analizar el proceso de carga y descarga de un capacitor, observar la relación entre voltaje y corriente y validar las ecuaciones teóricas que describen este comportamiento. En el manejo de la aplicación y la simulación tenemos que mostrar el simulador y la construcción del circuito. Acá vamos a mostrar el simulador que usamos para realizar el experimento, que en este caso es el Circuit Construction Kit AC. Primero seleccionamos los componentes necesarios para el circuito RC, que es una fuente de voltaje, un interruptor, una resistencia y un capacitor. Aquí arrastramos cada uno de estos componentes al espacio de trabajo. Luego configuramos los valores de resistencia y capacitancia. En este laboratorio usamos la resistencia de valor de R ohmios y el valor de C faradios. Luego configuramos la diferencia de potencial de la batería y procedemos a realizar las mediciones. Utilizamos un voltímetro para medir el voltaje del capacitor y un amperímetro para medir la corriente del circuito. Con el cronómetro registramos los datos de voltaje y corriente en intervalos de 0.5 segundos. Cuando presionamos el interruptor, el circuito empieza a cargarse y la corriente fluye hacia el capacitor. Usamos el cronómetro para registrar el tiempo y obtuvimos una tabla con los valores de voltaje y corriente a medida del capacitor que el capacitor se carga. De manera similar realizamos la descarga del capacitor cambiando el circuito y usando los mismos instrumentos. Para analizar los resultados teóricos utilizamos Excel para ajustar nuestros datos experimentales a las ecuaciones teóricas utilizando la herramienta Solver que nos mostraron un video para poder descargarla. Esto nos permitió encontrar los mejores valores para las constantes A y B. Como se pueden ver las gráficas, los valores ajustados coinciden perfectamente con los datos experimentales. Y la constante de tiempo se calculó con R por C y encontramos que se encontró que coincide con el comportamiento observado en las gráficas. Respondiendo a las preguntas de la sección 3.1.2, la pregunta 1 que nos dice que representan los valores A y B. El valor A representa el voltaje máximo que el capacitor alcanza al final del proceso de carga, que es igual al voltaje de la batería. El valor B está relacionado con la constante de tiempo del circuito y tiene la forma de B es igual a 1 sobre... no sé. Bueno. En la segunda pregunta tenemos lo que es el comportamiento de la gráfica obtenida que está de acuerdo con la ecuación teórica. Y la respuesta es sí. El comportamiento de las gráficas está de acuerdo con la ecuación teórica. Tanto el voltaje durante la carga como durante la descarga sigue una curva exponencial tal como lo predicen las ecuaciones. ¿Cuál es el comportamiento de la corriente al principio y al final? Al principio de la carga, la corriente es máxima y va disminuyendo exponencialmente hasta llegar a cero. Durante la descarga, la corriente también disminuye exponencialmente, pero en dirección opuesta, ya que el capacitor libera carga almacenada. Los valores obtenidos para las constantes en la regresión coinciden con el solver. Sí,
Los valores ajustados para las constantes A y B mediante la regresión en Excel y el uso del solver coinciden con los valores teóricos obtenidos en el análisis. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la constante de tiempo tau? La constante de tiempo tau es un parámetro clave en los circuitos RC y se define como tau es igual a R por C, donde R es la resistencia y C es la capacitancia. En este laboratorio se utilizó R es igual a 10 ohm y C es igual a 100 microfaradio, por lo que tau se calcula como tau es igual a R por C, y esto nos daría que es igual a un segundo. Y tenemos también la pregunta que es: ¿en cuánto estado el condensador está al 97% de carga total? Y sería que el condensador alcanza el 97% de su carga total aproximadamente en 5 por tau. Dando respuestas a las preguntas de la sección 4.1, tenemos como pregunta 1: ¿cómo es el comportamiento del voltaje? Se comporta como se espera teóricamente. El voltaje en la descarga disminuye exponencialmente con el tiempo, lo cual es consistente con la ecuación teórica. Los datos experimentales muestran un ajuste preciso al modelo teórico, confirmando que el comportamiento observado es el esperado. Como segunda pregunta tenemos: ¿en qué difiere la gráfica de corriente de descarga de la carga y por qué ocurre esta diferencia? La corriente en la descarga tiene un comportamiento exponencial similar al de la carga, pero con una diferencia clara: su dirección es opuesta. Esto ocurre porque durante la descarga el capacitor libera la carga almacenada, haciendo que la corriente fluya en sentido contrario. Como tercera tenemos: el valor de la constante de tiempo coincide con el hallado en la actividad anterior. Y sí, el valor de la constante de tiempo tau es igual a R por C es el mismo para los procesos de carga y descarga, ya que depende únicamente de los valores de resistencia y capacitancia de circuito, que no cambian. Y como última pregunta tenemos: ¿en cuántos taos el condensador está descargado al 95%? Y esto al 95% es aproximadamente 3 por tau. Esto significa que después de 3 constantes de tiempo, el voltaje del capacitor ha disminuido al 5% de su valor inicial. Como conclusión tenemos que este laboratorio permite verificar la validez de las ecuaciones teóricas que describen el comportamiento de un circuito RC. Las gráficas obtenidas muestran una buena concordancia con las predicciones teóricas, confirmando la utilidad de las constantes de tiempo tau para describir los procesos de carga y descarga de un capacitor. Además, se utilizan herramientas de análisis numérico como Solver en Excel para ajustar datos experimentales y obtener los valores precisos para las constantes A y B, lo que corrobora aún más la validez de los modelos. En este laboratorio tiene importantes aplicaciones en el diseño de filtros electrónicos, temporizadores y sistemas de almacenamiento de energía. Gracias por su atención.